tratamiento de enfermedades respiratorias. 29 gráficos que se nos olvidaron porque el presidente suele mencionar uno de los 30, uno en el que le va bien, que es el de la mortalidad infantil. Le va relativamente bien, como lo explicaba Aurelio, porque ya la doctora Zulma Cucunúa lo atendió, sí. Lo atendió y bueno, en fin, pero desafortunadamente seguimos en lo mismo, Néstor. Este era el cambio. Tal vez un elemento. Este era el cambio que le proponían a los colombianos. Es que seguir robando, seguir haciendo chanchullos, seguir improvisando, como hicieron con el FOMAG, con la salud. Este capítulo de hoy es politiquería, Felipe, con Néstor, la plata de la salud preventiva. Que quería barata, ¿no? Tal vez una precisión, y es que la política de los equipos básicos de salud la ideó el presidente Gustavo Petro. Es decir, esto no es que la cabeza del Estado no tenía ningún conocimiento y por haber nombrado, comillas, politiqueros, entonces es que los politiqueros a espaldas del jefe de Estado terminan haciendo lo que terminan haciendo. Quien estructura el esquema es el presidente de la República. De hecho, él saca pecho con los equipos básicos de salud que están en todo el país. La Silla Vacía hace un trabajo maravilloso solo en el Tolima, pero esto está replicado en todo el país. Bueno, pues esto no solamente es... Bueno, y es copia, entre otras cosas, de Venezuela, de Chávez. Chávez inventó una cosa que se llamaba Misión Barrio Adentro. Claro. Correcto. Bueno, pues estamos en la misión, Paola, esto puede ser Misión Pueblo Adentro en época electoral. 8 de la mañana, Néstor, 2.000, señor. Néstor, fíjese que quería simplemente agregarle algo adicional, porque como usted planteó que esto era en todo el país, y Ricardo bien lo dice, se ha replicado en diferentes departamentos, han escrito el departamento de Córdoba con un ingrediente adicional que le muestra a usted la magnitud de lo que tenemos enfrente. Fíjese que a estos equipos básicos en salud les están cobrando, le pongo un caso, una psicóloga con un sueldo de 5 millones de pesos en el papel, pero tiene que entregar 3 millones de pesos al contratista. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. A 100 días de la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Este 8 de marzo la elección es Blue. Los invitamos a que salgan a la calle y ejerzan su derecho al voto en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Además, que se conecten a Blue Radio con la transmisión especial desde las 6 de la mañana. Suenan las sirenas en Israel ante un nuevo ataque lanzado por Irán, un ataque después de drones con explosivos que destruyeron no solo la embajada en la capital de Arabia Saudita, sino también hay ataques que el presidente Trump desde Washington promete vengar con represalias que todavía los iraníes no dimensionan. Son sus palabras. Este mismo ejército de Irán es el responsable del ataque a la base militar en Qatar. Israel acaba de bombardear, repito, la oficina presidencial en Teherán. El ejército de Estados Unidos destruyó las instalaciones del mando de la Guardia Revolucionaria de Irán. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 4 minutos, información económica en Mañanas Blue. Acaba de abrir operaciones el dólar en Colombia y la verdad sigue muy estable. Tanto en la jornada de ayer se movió muy poco y eso mismo se está replicando de momento en la jornada de hoy. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué ante tantas alteraciones de los mercados internacionales por esta guerra en Oriente Medio, el dólar en Colombia se ha comportado de manera estable? Lo que pasa es que se está moviendo bajo dos fuerzas contrarias. Una que en teoría lo haría subir y es el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las principales monedas del mundo, pero otra que contiene esa subida y es una fuerza derivada del fuerte incremento que está presentando la cotización del petróleo. A esta hora sube la referencia Brent más de un 7%, llegando a $84 por barril, y recordemos que hay generalmente hay una tendencia contraria entre el movimiento del dólar en Colombia y el petróleo. Entonces, al subir el petróleo se contiene esa subida del dólar y esa
esa combinación de fuerzas, esa suma y esa resta en el neto está dejando por lo menos en estas 2 jornadas un comportamiento estable para el dólar, que en Colombia está subiendo a esta hora 6 pesos con una cotización promedio de 3.774 pesos, aunque seguiremos muy pendientes porque dependiendo de qué tanto dure esta tensión geopolítica en Oriente Medio, pues las cosas rápidamente podrían cambiar. Así amanece el dólar muy estable, sigue siendo protagonista la cotización del petróleo. A 100 días de la Copa del Mundo. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debió una explicación, esa de cómo se está usando la plata de los equipos básicos de salud para hacer política en su natal departamento del Tolima. Es una investigación de La Silla Vacía que descubrió un entramado que parece no tener aquí pérdida, pero sí unos favorecimientos específicos. Durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el 27 de octubre de 2023, el gobierno nacional decidió intervenir el Hospital del Líbano en Tolima. Pues bien, a ese hospital intervenido le han girado 14.900 millones de pesos en 3 años para que con esa plata pueda ejecutar los equipos básicos en salud, que no es más que una reunión de médicos y expertos que van puerta a puerta buscando a los enfermos, ya no esperando que el enfermo llegue al hospital. Lo grave es que los enlaces de esos equipos básicos de salud hoy son candidatos de lo que en Tolima ya llaman el jaramillismo, que no es más que los pupilos políticos del ministro que ahora están como candidatos del pacto histórico a las elecciones del domingo. Por ejemplo, Marco Hincapié, que trabajó como el enlace de los equipos básicos de salud en el primer semestre de 2024, que es hijo del presidente del Coljuegos, ahora es candidato a la Cámara del Pacto Histórico. Pero también podría revisarse el caso de Óscar Sánchez, representante a la Cámara, que ahora quiere ir al Senado. Este 8 de marzo la elección es Blue y usted tiene el sagrado derecho de votar en esta democracia. Va a poder elegir congresistas y también unas elecciones interpartidistas donde usted podrá escoger su candidato preferido para la presidencia. Pero lo más importante es que usted salga a votar a partir de las 8 de la mañana en su puesto de votación. Consulte con la registraduría dónde tiene que ir a votar, pero salga a votar. Y obviamente seguir todas las elecciones, todos los resultados, todo lo que pasa ese día aquí en Blue Radio, en nuestro canal de YouTube, porque la elección este 8 de marzo es Blue. Hablemos de la guerra en Colombia. Los reclutaron siendo niños, algunos con apenas 12 años de edad. Los torturaron. Eso le hicieron los de las FARC a 18.677 niños. Niños pobres del campo colombiano entre 1977 y el año 2016. 485 de esos niños que se llevaron a la fuerza nunca regresaron a sus casas con sus familias. Hoy están en calidad de desaparecidos. Eso es lo que está reconociendo el último secretariado de las FARC, comandado por alias Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, más que motivados por un arrepentimiento real por los beneficios que ofrece esa justicia especial para la paz. Tuvieron que pasar 10 años y está bien que le reconozcan, lo que durante años le han negado no solo al país, sino a sus víctimas. Pero ahora la JEP debe evaluar con total seriedad y transparencia si esta aceptación es tardía e implica la aplicación de una pena máxima de 5 a 8 años que incluye cárcel, porque este mismo secretariado de las FARC había aceptado hace apenas unos meses y después había negado estas atrocidades que cometieron en el marco del conflicto. Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 9 minutos. Esta mañana hay grandes problemas de movilidad en Bogotá por una protesta que hay en la calle 72 con Caracas. Paralizado Transmilenio, Néstor. Y eso está derivando por un efecto dominó en problemas de movilidad en toda la ciudad. En segundos ampliamos esta noticia. La magistrada Lili Rueda es relatora del caso de la JEP que documentó los casos de abuso sexual, de reclutamiento forzado de niños. Más de 18.000 niños llevados a la fuerza de las FARC, niñas que fueron abusadas,
torturadas, obligadas a abortar. Magistrada Rueda, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? 7 integrantes del último secretariado de las FARC le piden perdón en un hecho histórico, doctora Rueda, le piden perdón a Colombia por ese tema del reclutamiento y el abuso de los menores y los abortos forzados. ¿Cuál es la conclusión, usted como relatora de este caso, cuál es la conclusión del gran macrocaso alrededor del reclutamiento de menores dentro de las FARC? Sí, ¿cuál es el momento en el que estamos ahora? Efectivamente hemos recibido por parte de las personas que nosotros determinamos en la jurisdicción como máximos responsables de crímenes de guerra cometidos por el reclutamiento de niños y niñas y otras violencias intrafilas que hemos documentado. Hemos recibido esta carta y este video que hemos presentado a las víctimas acreditadas dentro del caso a través de sus representantes judiciales y al país, porque hay una solicitud expresa de perdón también al país. ¿Qué sigue en este momento? Todavía no hay una gran conclusión, pero lo que sigue sí es la habilitación de un paso adicional que no habíamos podido habilitar antes, que se llama de un encuentro directo, llamamos nosotros un diálogo restaurativo, que se va a llevar a cabo directamente con las víctimas y los comparecientes. Ese diálogo tiene unas condiciones que creemos que hoy pues se están dando y que nos van a permitir tener un encuentro que realmente sea sanador, y es que haya un reconocimiento de la responsabilidad y una reflexión sobre el daño en la que vamos a profundizar en los próximos días. Hemos transmitido este mensaje a los representantes judiciales de las víctimas. Ellos y ellas nos han dicho que esto es un paso que vamos a dar en el proceso dialógico y estamos en proceso de diseñar todas las metodologías para seguir avanzando en este sentido. Sí. Este video que a mí me impresiona mucho, magistrada Rueda, tiene testimonios de Timochenko, de Alape, de Toncel, de Julián Gallo, de Catatumbo, de Parra, de Rodrigo Granda. Estos señores dicen efectivamente sí, reclutamos, torturamos, las obligamos a abortar. Estos señores hacen esto, dicen esto y... Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa después? Sí, la pregunta es... ¿En el proceso? La pregunta es, yo acepto, ellos aceptan que lo hicieron y... Sí, lo que sigue en el proceso, entonces, habilitar este diálogo del cual le estaba hablando y poder tramitar todas las consideraciones que las víctimas desde el 2019, año en que se abrió este caso, le han presentado al despacho y le han presentado a la jurisdicción. Hay algo que es importante para las víctimas, y se lo digo porque yo he hablado con ellas durante años, es poder expresar todas sus consideraciones, todo lo que sienten, todas las emociones que, digamos, hemos procesado por años durante este proceso directamente a los comparecientes. Y hemos escuchado en este diálogo con ellas diferentes tipos de consideraciones y sentimientos. Hay muchas de ellas que nos dicen que ellas nunca van a poder perdonar, pero que igual les quieren, por ejemplo, decir por qué no nos van a poder perdonar. Hay otras que necesitan profundizar en este diálogo y explicarle los daños. Y hay otras personas que nos dicen que están listas para poder hablar de reconciliación, porque compartieron un contexto que nadie más en el país ha compartido. Pero desde el punto de vista procesal en la Jurisdicción Especial de Paz, ¿cuál es el castigo al que ellos se exponen? Sí, nuestro diseño es un diseño particular, que es el que se, digamos, acordó en La Habana y que luego ha sido refrendado en marcos legales y también está en la Constitución. Recuerden que significa que nosotros habilitamos un diálogo que se llama como este proceso dialógico, más bien. ¿Qué sigue? Sigue estos encuentros. Si estos encuentros realmente las víctimas los consideran restaurativos, se habilita un espacio que se llama una audiencia de reconocimiento. El país está más familiarizado con este tipo de audiencias en casos previos que van un poco más adelantados en la jurisdicción, y si la sala de reconocimiento en la que yo trabajo valora que ese reconocimiento cumple unos requisitos específicos, que se trata de que hay un reconocimiento de la responsabilidad, que hay un reconocimiento sobre el daño causado, que hay un reconocimiento de que estos son crímenes graves, amnistiables, que no pueden tener perdón judicial y que deben ser investigados, como lo están siendo en la jurisdicción.
Se habilita una ruta que fue la ruta, la que se pactó en el acuerdo, que es de una sanción restaurativa. Ese sería, digamos, si el proceso sigue avanzando por ese camino, el punto, digamos, final. Lo que estamos nosotros en este momento es tomando, digamos, una puerta que se abre con estas expresiones que hacen los comparecientes para avanzar. Sí, magistrada. Por esta vía y tomando muy en serio las condiciones de esa restauración que están en nuestro diseño. Magistrada, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión de que son 18.677 niños las víctimas? Si usted quisiera compartir un caso, como por ejemplo, yo ayer conocí el caso de Daisy Guanaro, que fue reclutada por las FARC a los 11 años, obligada a desfilar en ropa interior para los comandantes guerrilleros para que luego la abusaran sexualmente. Pero si usted quisiera compartirle una de las historias que la haya marcado investigando el horror de las FARC, ¿cuál sería? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Esta fue una conclusión que hicimos pública en el 2021, recuerden. Y allí entendimos desde esa fecha la magnitud y la escala del fenómeno que estábamos investigando. Nosotros en el país no habíamos entendido esto hasta que la JEP y particularmente pues nuestra sala cruzó todas las bases de datos oficiales y no oficiales que había en el país. Esto no lo hacemos solamente los abogados, contamos con un equipo técnico interdisciplinario que se encarga de esto. Hicimos, digamos, todo este procesamiento de información para identificar víctimas únicas desde el 71 hasta el 2016, que es la fecha que nosotros tenemos, digamos, de competencia en donde podemos investigar. Y encontramos esta cifra como algo que llamamos nosotros el universo de hechos general. ¿Cuántas víctimas participan hoy en el caso? Participan más de 11.000 víctimas, que están agrupadas en 2.000 víctimas individuales y más de 9.000 víctimas agrupadas en 6 colectivos étnicos, 5 indígenas y 1 afrocolombiano. Entonces, hoy, con la participación de todas estas víctimas, hemos podido analizar sus relatos. Hemos tomado en el caso de por ejemplo, de las víctimas individuales, relatos también individuales y lo que usted menciona es algo que hemos escuchado durante estos años de la viva voz de las víctimas, porque nosotros nos enfocamos en el antes, el durante y el después del reclutamiento y hacemos algo que es particular de esta justicia, que es del corazón, digamos, de nuestro diseño, y es identificar patrones. Sí, magistrada. ¿Qué significa patrones? Que condiciones como las que usted menciona, ¿sí? Uno con todos los hechos los analiza y encuentra en dónde hay repeticiones y coincidencias en la violencia, e identifica las características de los que cometieron la violencia, de las víctimas que la sufrieron y de los modos de ejecución de la violencia. Y eso nos permite tener una vista panorámica de la violencia que supera el entendimiento del hecho a hecho. Sí, magistrada, aquí estamos frente a un sinnúmero de delitos: el reclutamiento, la tortura, la esclavitud sexual, los abortos e incluso la discriminación y los castigos por ser diferente, por ser homosexual. ¿Cómo era el trato, por ejemplo, de la guerrilla de las FARC dentro de las filas de las FARC para las personas que eran de orientación sexual diversa? Sí, es algo importante que yo le quiero como dejar muy claro al país, es que nuestra tarea en la jurisdicción no era hacer una fotografía de la vida intrafilas. Entonces, con las conclusiones que hemos presentado al país, no queremos decir que esto refleja todas y cada una de las experiencias de las personas que pasaron por las filas de la guerrilla. Lo que sí quiere decir es que las personas que sufrieron violencias graves, que para nosotros significan crímenes de guerra, que constituyen crímenes de guerra, lo sufrieron de esta manera. Y yo creo que esa es una distinción que es importante para mí dejar clara. Y efectivamente hemos encontrado un capítulo grande de violencias de género. Nosotros nos dimos a la tarea desde el inicio de este caso, cuando yo asumí el caso, de entender si estas violencias no estaban documentadas porque no habían sucedido o porque no habíamos dado las garantías reales para su documentación, y la logramos documentar con metodologías especiales que pues nos tomaron un buen tiempo. Uh-huh. Sí, maestra, en este proceso de reclutamiento de menores está investigada, indagatoriada, vinculada la senadora Sandra Ramírez, conocida con el alias de Griselda Lobo, y quien fue la compañera sentimental de Tiro Fijo. En este momento no
no la hemos llamado a rendir, digamos, ningún tipo de declaración, de ampliación de información o de versión. Sí hemos recibido una solicitud sobre su vinculación y estamos analizando los soportes que nos dieron con esa solicitud para determinar si es necesario llamarla o no. Y yo aquí creo que hay un punto importante como de ser muy claros de a quién llamamos nosotros dentro de la jurisdicción. Llamamos a las personas que consideramos que tienen la máxima responsabilidad por patrones y políticas de actuación macrocriminal. Y sé que esto suena un poco como complejo, porque nosotros no llamamos a todas las personas sobre quienes tenemos informaciones de hechos particulares, sino a aquellas que estaban en una posición determinante para controlar efectivamente toda la organización armada y que con acciones y omisiones controlaban toda la estructura de violencia que hemos logrado identificar. La magistrada Lili Rueda de la JEP, la relatora del caso de reclutamiento y de abuso de menores dentro de las FARC. La última pregunta para la magistrada Rueda, Felipe. Sí, magistrada, ¿qué tan serias son estas denuncias que tienen ustedes o que tiene usted en su despacho contra la senadora Sandra Ramírez? Pues, ¿qué le puedo decir? Nosotros estamos en proceso de valoración de esa información, pero no se analiza esa información a la luz de un relato único. Y este es, yo creo que algo que hace particular a la jurisdicción es que como nosotros investigamos macrocasos, ¿sí? Toda la información se analiza a la luz de todo lo que tenemos documentado en este momento. Y le apuntamos a entender los porqués de la violencia y las máximas responsabilidades. Tomamos con toda la seriedad del caso todos y cada uno de los relatos de las 2.000 víctimas que tenemos acreditados. ¿Hacia dónde caminamos nosotros en la identificación de responsabilidades? En este sentido, de encontrar a las personas que pueden ser considerados los máximos responsables. Y es un ejercicio muy serio que hacemos nosotros de tener todos los elementos para que si llegamos a una conclusión de esa o activamos la vía en este sentido, tengamos toda la información. Entonces, tenemos que tomar todo en su conjunto, valorarlo y tenemos en este momento más de 2.000 relatos individuales y tenemos que entender toda la violencia en general. Y lo tomamos con toda la seriedad, todos y cada uno de ellos, es muy importante. Por supuesto. Magistrada Rueda, muchas gracias, muy amable por estos minutos. Muchísimas gracias. Felipe, usted le pregunta por Sandra Ramírez, la congresista Sandra Ramírez, porque era la esposa de Tiro Fijo, la compañera de Tiro Fijo, que está vinculada en diferentes testimonios a ambos casos, al reclutamiento y a delitos sexuales cometidos dentro de las FARC, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que no está vinculada al proceso, o por lo menos a este macrocaso. No, porque ella no fue integrante del secretariado de las FARC, Felipe. Y ahí hay una gran discusión de fondo entre la JEP y quienes crearon la JEP. Por ejemplo, el expresidente Santos, el exministro Yesid Reyes. Porque ellos, Santos y Reyes, quieren que solamente la JEP se circunscriba a los máximos responsables de los delitos más graves. La JEP ha venido bajando en la pirámide y ya, por ejemplo, comandantes de frente han tenido que responder por delitos. Lo que pasa es que una discusión de fondo técnicamente la cúpula de las FARC, Felipe, no era solo el secretariado. La prueba es la señora Sandra Ramírez, que era la compañera de Tiro Fijo, repito, pero no hace parte de los dirigentes de las FARC en la teoría. Pero Néstor, usted le hizo una pregunta a la magistrada que no respondió, o por lo menos yo no le entendí si lo respondió. Usted dijo, perfecto, ya confesaron la violación, el reclutamiento, los abortos y tal. ¿Y ahora qué? No le respondió. ¿Ahora qué? No. Ahora nada. No, Felipe, viene una pena restaurativa, una sanción. No, pues sí, se van a sembrar zanahorias, sí, o a sembrar lechugas, sí. Se lo voy a contestar, Felipe. ¿Sabe qué viene ahora? Nada. No, si viene algo, pues es la justicia restaurativa. Pero además eso fue lo que quedó en el acuerdo de paz. La razón de ser Felipe. Sí, el sapito. Los sorprendidos ahora con eso. La razón de creación de la JEP es porque no pudimos derrotarlos y entonces hubo un acuerdo y una justicia alternativa. Y viene una cosa muy difícil, que será una condena de ese carácter, más simbólico que real. Es cierto. Y una cosa que nos llevará... que se vayan a sembrar zanahorias y una cosa que nos llevará, padre, a todos los colombianos,
a tragarnos un sapo. El departamento de tragar sapos. Yo le voy a decir, este caso, la cifra de 18.677 niñas, niños, Néstor, es muy grave. O sea, es un sapo que nos tenemos que tragar. Estoy de acuerdo. Y que yo digo, usted sabe que queremos la paz, usted sabe que hemos siempre de acuerdo, pero uno dice, es demasiado. Es que a estos niños nadie les devuelve la infancia. ¿Quién les devuelve la infancia a estos niños? Padre. Y ella nos dijo que hay algunos que dicen, no perdono. Hay algunos que dicen, no puedo perdonar. Otros dicen, vivamos el proceso a ver si aprendo. Y algunos pueden perdonar, pero es que es muy a mí duro. me parece, padre, que esas familias tienen el derecho legítimo de no perdonar. Sí. Como sociedad, nosotros, ¿qué hacemos? Ya a estas alturas tenemos que tragarnos pero no necesariamente la JEP le ha costado al país 4.2 billones de pesos en estos 10 años. Y mire, para nada. Y mire, es que ha conseguido que unos criminales estén hoy enfrente de la justicia. Lo otro era bombardear los campamentos y que nunca estuvieran los criminales enfrente de la justicia, que era lo que pasaba antes del acuerdo. Es que a mí me sigue sorprendiendo que la gente haga la comparación como si antes, el dilema ya pero no parece es ser el ya, dilema. No, pero parece ser el dilema, claro. Han pasado 10 años desde eso, Héctor. Ya no vale la pena. Pero no vayan a decir que no es un sapo grande el que hay que tragarse. Eso no vayan me a decir que uno después de ver esto va a quedar feliz. Néstor, que han pasado 10 años. Claro, todos tenemos que recordarlo. Y tenemos que recordar que esos actos absolutamente espantosos ocurrían en una guerra que el Estado, por la vía de la confrontación armada, que es la que se pide y se reclama y se añora, etcétera, no había logrado hacer justicia contra esos actos criminales. Pero, esa es la verdad. Héctor, ahora nos están pidiendo que volvamos a lo mismo. Héctor, claro que sí tenemos que volver porque, entre otras cosas, eso tenemos que resolverlo en las próximas elecciones. Le sugiero respetuosamente, ya no vale la pena la recriminación a quienes querían justicia, que por otro lado también es un derecho legítimo. Termino este tema, Felipe, recordando que Gustavo Petro, hace unos años, decía que las mujeres se iban a las FARC. ¿Sabe por qué, no? Sí, a recoger toallas sanitarias porque se les daban toallas higiénicas y en la casa campesina no había por el nivel de pobreza. Esta es la conclusión de la JEP. Y finalmente la buena noticia es que los señores de las FARC, Felipe, que yo creo, para ver el vaso medio lleno, están admitiendo que cometieron estos delitos que habían negado históricamente. Ellos estaban en estado de negación y este es un cambio de postura que yo creo que toman porque saben que si no lo hacían vendrían eventualmente penas de cárcel hasta 18 años por cuenta de lo que significa la JEP. En segundos. Y el doctor Cepeda, que se indignaba tanto cuando le decían que estos eran violadores de niños, ¿habrá dicho algo en las últimas horas que no ha estado muy conectado? Hay un comunicado, Felipe, señor, de hecho, en el que él dice que fue sacado de contexto, que ese video es sacado de contexto. Dice lo siguiente: nueva campaña sucia, como parte de las diversas campañas de la comunicación mentirosa que adelantan distintos medios de extrema derecha, ahora se desarrolla en redes sociales una nueva campaña sucia en mi contra. Se trata de mensajes calumniosos en los que se toma un fragmento del debate que sostuve hace años con la senadora Cabal, en la que ella acusaba a asociaciones de campesinos, organizaciones civiles de ser guerrilleros y secuestradores de niños. Descontextualizan el fragmento del video y lo ponen a circular en redes sociales. Aquí va el debate completo y envía el debate que dura más de 37 minutos. Ahora, Iván Cepeda, Felipe, tendrá que aclarar este pedacito y tendrá que aclarar el tema de Santrich y tendrá que aclarar el elogio los computadores de Raúl Reyes a Hugo Chávez y tendrá que aclarar esos laxos con las FARC, porque obviamente serán tema de campaña. 8 de la mañana, 29 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. A 100 días de la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio.
La intervención de las EPS Sabia Salud y SOS por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha deteriorado la atención de sus millones de pacientes y ha producido un preocupante descalabro financiero cuyos responsables son los interventores nombrados por la Superintendencia de Salud. Esa es la conclusión de 2 decisiones de la Procuraduría que abrió investigación contra los 8 interventores y exinterventores nombrados por esas 2 EPS en los últimos 3 años. Con un elemento adicional, el Ministerio Público decidió suspender provisionalmente a los actuales responsables de esas entidades, William Humberto Salgado de Sabia Salud y Carlos Alberto Betancourt de SOS. La EPS Sabia Salud, que atiende a cerca de 1.700.000 pacientes, principalmente en Antioquia, fue intervenida por la Supersalud el 16 de junio del 2023 con el fin de supuestamente corregir las condiciones económicas y administrativas de la entidad, fines que según la Procuraduría no se cumplieron. Y es que según el Ministerio Público, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de pacientes de Sabia Salud pasó de 70.000 en el 2023 a 93.500 en 2025, lo que significa que tuvieron un incremento del 33%. El motivo... 8:30, atención, les decía esta mañana, hay graves problemas de movilidad en Bogotá derivados en una manifestación contra el alcalde Galán, que en realidad es una protesta de unos poquitos que reclaman la presencia y que tomen medidas por la construcción de obras sobre el metro de Bogotá. Y eso deriva en la parálisis de Transmilenio, bloqueos y problemas de movilidad que afectan esta mañana a miles de personas en diferentes zonas de la ciudad. Felipe García. Hola Néstor, sí señora, a esta hora se registran bloqueos en la avenida Caracas con calle 72, por lo que los servicios troncales de Transmilenio y los buses rojos que transitan por ese sector están totalmente detenidos en ambos sentidos, colapsando así la movilidad en varias vías de la capital del país. Los servicios CF19, BK23 y AF60 incluso están desviando por la NQS, que también está trancada a esta hora, y la flota de buses está represada en las inmediaciones de las estaciones Polo y Héroes hacia el sur. Los bloqueos, como usted mencionaba, los están haciendo habitantes del sector, un grupo muy pequeño de personas, no más de 30 personas al parecer, por inconformismos relacionados con las obras del metro de Bogotá en este sector de la ciudad, y ese pequeño grupo está afectando la movilidad de miles de personas. A esta hora hay carteles, Néstor, de la comunidad del sector que dicen lo siguiente: señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el barrio Colombia, Concepción, San Felipe y Chapinero lo estamos buscando, y todo, Néstor, por las afectaciones de las obras del metro en ese sector de la ciudad. A esta hora hay un impresionante trancón también en la calle 80 por cuenta de estos bloqueos, toda la operación de Transmilenio más bien en esa zona de la ciudad está completamente detenida, por lo que cientos y cientos de personas se han tenido que bajar de los buses articulados, de los buses rojos, para intentar tomar otro medio de transporte para poder llegar a sus sitios de destino. Los ríos de gente, Néstor, caminando a esta hora son impresionantes. También estos bloqueos están afectando la movilidad por toda la carrera 30. Para que se haga una idea, el trancón de la NQS va desde la escuela militar, que esto es 80 con 30, hasta la calle Sexta, atraviesa gran parte de la ciudad, y todo esto por este pequeño grupo de personas que está bloqueando la 72 con Caracas. Repítame esto, Felipe, porque no creo. ¿De la escuela militar, que es en la calle 80, hasta la calle Sexta? Sí, señor, calle Sexta con carrera 30 y el trancón va hasta la escuela militar con carrera 30, es decir, prácticamente media ciudad colapsada. Toda la ciudad, pues por toda la 30. ¿Cuántas personas más o menos en la protesta, Felipe? No es un grupo mayor a 30 personas, Néstor, y tienen un cartel muy pequeñito, incluso haciéndole el llamado a Carlos Fernando Galán, al alcalde, para que haga presencia en la zona. Sin embargo, desde el distrito no se han pronunciado al respecto. Sí, lo increíble es que 30 personas, yo no sé si la protesta sea justa, paralizan toda una ciudad. Están reclamando la presencia del alcalde Galán. Señor alcalde Carlos Fernando Galán, buenos días, alcalde. Buenos días, Néstor, a los oyentes de Blue Radio y a los del equipo de Blue que nos acompañan en esta alcalde, hora. ¿Qué sabe usted de lo que está pasando en este momento en Bogotá? Pues lo que ustedes describen, precisamente, un pequeño grupo de personas. Yo ya le pedí al equipo de gestores que estén ahí, digamos, desde temprano, resolviendo el tema, y también a la policía, cuando se agoten las instancias de diálogo, a proceder. Nosotros tenemos que cumplir esas normas, usted sabe, estamos obligados a cumplir las normas que obligan a priorizar siempre el diálogo. Así está establecido en un decreto nacional y en un decreto distrital. Ahora bien, me parece que no tiene sustento esta protesta, porque yo le digo, esta es la administración que implementó por primera vez en Bogotá un proyecto que ha beneficiado a más de 1.300 comerciantes afectados por obras. Nunca antes en Bogotá se había diseñado un proyecto con recursos para apoyar a comerciantes afectados por obras. Nosotros hemos dado entre 3 y 10 millones de pesos, por ejemplo, en bienes de capital,
Por ejemplo, también los hemos acompañado con apoyo a arriendo, precisamente apoyar económicamente el arriendo que pagan. Y también los hemos invitado a todas las ferias que se hacen distritales, que buscan precisamente que comercios locales tengan acceso a mercados. Eso nunca se había hecho y lo estamos haciendo por primera vez, porque pues Bogotá, usted sabe, tiene una historia larga de problemas con las obras, de demora de las obras y de afectación a comerciantes, y nosotros lo estamos implementando. Entonces, esta pues conversación, digamos, que hemos tenido con estos actores, hay un edil también que ha participado en liderazgo con la comunidad, les hemos expresado en más de 71 mesas de trabajo que ha hecho el grupo de Metro en concordancia con el equipo de desarrollo económico, y no tiene justificación ninguna, porque estamos trabajando como nunca antes se hacía. Que hay afectación, sí, no estamos diciendo que no la haya, sí la hay, pero por primera vez están tomando medidas para mitigar esa afectación y garantizar que quien es afectado por una obra también tenga un apoyo del distrito. Eso no había pasado antes. Sí, pero alcalde, perdóneme, ¿qué tiene que ver todo esto con el Metro de Bogotá? Pues básicamente una de las, manifestaciones o de las quejas que tienen quienes están protestando tiene que ver con la afectación que genera el desarrollo de la obra en comercios. No, seguramente no es la única, pero es, entiendo, la principal. Cuando usted desarrolla una obra, se afectan los comercios en su entorno, en alrededor, porque hay cierres viales, porque hay polisombras, porque hay diferentes cosas en el entorno que afectan obviamente a la gente. Entonces, eso es lo que está, entiendo, motivando por lo menos de manera parcial la protesta que está ocurriendo esta mañana. ¿Y qué solución puede haber para esta gente, alcalde? Pues como le expresé, Néstor, nosotros diseñamos ya un programa que le ha llegado a 1.300 comercios, buena parte de ellos en esa zona de la 72, donde les hemos llegado con recursos, como nunca antes había ocurrido. Les damos plata hasta para cubrir el arriendo, por ejemplo, para bienes de capital. Los invitamos a ferias para que accedan a mercados, mientras que se desarrolla la obra, porque sabemos que se afectan mucho durante la obra, pero luego tendrán, una vez tengan la estación de metro al lado, pues seguramente grandes posibilidades de crecer. Mientras tanto se afectan. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y entiendo, por lo que me informa la gerente del metro, que en ese punto ha habido 71 mesas de trabajo precisamente para que accedan a esos apoyos que da el distrito. Sí. Alcalde, ¿tiene usted pensado ir al lugar de la protesta o cómo lo van a manejar? No, ahí están los gestores, digamos, Néstor, yo le digo una cosa, si yo voy a cada vez que 10 personas se paran a bloquear el Transmilenio, imagínense cómo funcionaría eso en Bogotá. ¿Cuánta gente ustedes empezarían a bloquear si protestan por alguna situación? Eso no puede pasar. O sea, las instancias de diálogo están creadas y existen, y no hay razón para que bloqueen, no hay razón para que afecten a millones de personas por cuenta de una protesta que no debe llegar allí, porque ya tenemos 71 mesas de trabajo. Entonces, si ha habido alguna demora en la entrega de unos recursos, el camino no es ir a bloquear, es ir a las instancias de diálogo que hay con la Secretaría de Desarrollo Económico, que hay con el Metro, para resolver el problema y no afectar a millones de personas. Alcalde, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle a propósito, ¿qué es lo que están trabajando para evitar que delincuentes, inclusive los del caso de la semana pasada de Diana Ospina, queden en libertad apenas son capturados, que es un tema, una de las genuinas preocupaciones de habitantes en Bogotá? Bueno, son varias cosas, Néstor. Por una parte, como ustedes saben, el año pasado, en las cifras oficiales, hubo un aumento de lo que se llama el secuestro extorsivo. Y mucha gente nos dijo, pero eso es una demostración de que está aumentando ese delito. Y ahí quiero explicar una cosa. Nosotros, con Fiscalía y con Policía, decidimos desde el año pasado que cualquier caso del llamado paseo millonario fuera tratado no como un hurto calificado, porque había eventualmente la discrecionalidad en esos procesos de tratarlo como diferentes, delitos, y que fuera tratado a partir del año pasado como secuestro, cualquier caso del llamado paseo millonario. Eso llevó a que otros casos que seguramente en el 24, en el 23, en el 22, pues quedaran como hurto calificado, pero desde el 25 todos, absolutamente todos, como secuestro extorsivo. ¿Para qué? Para garantizar que hubiera una pena mayor, que quien es identificado, judicializado por un caso de estos, pues termine pagando algo proporcional al daño que significa privar de la libertad a una persona, amenazarla y poner en riesgo su integridad, como ocurre con el llamado paseo millonario. Y eso es lo que reflejan las cifras. Eso fue un paso importante y nos va a llevar a que todo caso de estos, por ejemplo, los que han ocurrido en las últimas semanas, sea procesado como tal, como secuestro extorsivo y no como un hurto calificado, y eso va a aumentar las penas. Segundo,
tenemos algunas preocupaciones que hemos venido trabajando y yo estoy planteando lo siguiente. Hoy cuando la policía llega a un sitio después de que ocurrió un crimen, puede ser un paseo millonario o puede ser un homicidio, tiene dificultades para acceder a las cámaras de video del entorno y muchas veces se demoran minutos, horas o días en entregar las imágenes para acceder a esas cámaras. Y eso puede afectar tanto una investigación para capturar a un delincuente como la posibilidad de salvar la vida a una persona que fue, por ejemplo, secuestrada. Entonces yo le propuse al ministro de Justicia y a la fiscal que saquemos adelante la normatividad, que puede ser de ley o no, eso estamos analizando, que obligue a que cuando llega la policía y se comete un crimen, pueda acceder a esas cámaras de inmediato y haya un control posterior, no previo. No es que vaya primero un juez a que le autorice acceder a las cámaras, porque entonces se pierden horas o días claves, sino que pueda acceder de inmediato. ¿Pasó, alcalde, y luego con el caso de la semana pasada de esta joven Diana Ospina? No, ha habido varios casos. Pasó en el caso de Gustavo Aponte, por ejemplo, ahí en la 85. Ha habido varios casos, no voy a mencionarlos en específico para no afectar las investigaciones, pero en muchos casos nos pasa eso. En muchos casos nos ha pasado eso, y eso es absurdo. La policía llega y se queda durante 15, 20 minutos esperando acceder a cámaras cuando son los minutos clave para poder capturar a un delincuente, para poder implementar un plan candado. Entonces, esa modificación, creo que hay consenso en ella. Estamos buscando cuál es la figura que hay que modificar, si es de ley, si es de otro tipo de herramientas, y de esa forma garantizar que puedan acceder. Otro elemento que nos afecta mucho en seguridad, Néstor, y es que cuando un policía captura en flagrancia o recibe una denuncia por una situación en flagrancia y captura a una persona por hurto, por ejemplo, tarda mucho tiempo en el proceso de judicialización y tiene que ir a la URI y se demora horas y muchas veces el cuadrante queda desprotegido. Yo propuse, cambiemos la figura y que haya un cuerpo especial de la policía que reciba el caso, el del cuadrante se quede en su cuadrante trabajando, simplemente del reporte de lo que ocurrió, y sea otro el que avance en la judicialización del caso, y de esa forma garanticemos que la operatividad siga. Y finalmente, lo que usted menciona, pues yo le estoy proponiendo, es una reforma más compleja, pero que esperaremos tener lista de aquí al 20 de julio, y hablamos eso con el ministro de Justicia ayer y con la fiscal el viernes también. Y es que yo sí creo que este país tiene que dar el debate sobre delitos violentos que ponen en riesgo la vida de la gente. Cuando un delito, por ejemplo, que utiliza un arma y pone en riesgo la vida de una persona, eso no debería tener una medida de aseguramiento domiciliaria. Debería quedar presa la persona porque puso en peligro a la víctima. Pero, alcalde, y eso no ocurre hoy. Es que sobre eso fue la reunión suya y del alcalde de Barranquilla con la fiscal la semana pasada y también con el ministro de Justicia. Y es que hay un gran vacío porque muchos delincuentes capturados incluso en flagrancia quedan en libertad. Las cifras son pues realmente decepcionantes. Todo esto va a ir hacia un proyecto de ley que permita que los jueces tengan unos elementos que les permitan enviar a la cárcel a personas que son detenidas cometiendo delitos y que no queden en libertad la mayoría como hasta hoy está ocurriendo. Ese es el objetivo, Ricardo. Claro, tal vez hace unos años en el país, por cuenta del hacinamiento carcelario, se tomaron decisiones que llevaron a que no todo vaya a detención. Y eso pues lo entiendo. Sin embargo, hay unos delitos graves, como los que ponen en peligro la vida de una persona, cuando hay violencia, que no deberían tener ningún tipo de atenuante. Una persona que comete un delito violento, un hurto violento, debería quedar preso automáticamente. Y si hay que construir más cárceles, pues hay que construir más cárceles, pero no podemos decir que una persona que es un riesgo para la ciudadanía, para los demás, porque ya ha cometido delitos violentos, pues termine en libertad. Yo les cuento una cosa para terminar. Hay muchos casos que hemos identificado de una persona que comete un delito no violento, un hurto, por ejemplo, y lo capturan y sale, queda solamente con anotación, no le pasa finalmente nada. Luego de ese caso, esa misma persona ya comete un delito más grave, entonces ya es con un cuchillo que se roba un celular, y después sale libre también. Ese es muy probable que termine cometiendo un delito mucho más grave, asesinando a una persona, y uno se pregunta, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo todo el sistema al ver que este delincuente estaba construyendo una carrera criminal? Y como le dijimos, no, esto no es grave, sale libre, esto tampoco es grave, sale libre, finalmente termina asesinando a una persona cuando ya en el pasado ha apelado a la violencia para cometer el delito. Entonces, eso es lo que yo estoy planteando. Yo creo que hay buena receptividad de la fiscal,
del ministro de Justicia, también tuve una conversación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y vamos a empezar un trabajo de diálogo, porque aquí hay que ver las diferentes perspectivas de todos los actores, pero creo que es importante que el país dé ya ese debate de cómo garantizamos que alguien que es violento y pone en peligro la vida de otras personas tenga una sanción efectiva, real, y no sea eventualmente liberado, porque eso es en cierta forma un incentivo para seguir delinquiendo. ¿Y están de acuerdo la fiscal y el ministro de Justicia, alcalde? Yo siento que están de acuerdo en buscar fórmulas, sin lugar a dudas, en que una persona violenta, digamos, los delitos graves y violentos sí tengan una sanción efectiva. Yo creo que la Fiscalía está haciendo una tarea muy importante, una labor importante, pero creo que necesitan mejores herramientas, más y mejores herramientas, y creo que la rama judicial también. Yo no creo que esto sea una cuestión, seguramente habrá casos de errores judiciales, seguramente sí, y de errores policiales también, pero creo que no es el grueso de los casos. La mayoría es que hay unas normas en Colombia que son garantistas, que yo entiendo, pero que muchas veces no piensan en el riesgo de una persona que representa para la comunidad cuando ya se sabe que cometió un delito. Por ejemplo, una persona que ha sido capturada muchas veces con anotaciones, el juez debería poder utilizar eso y tener eso en cuenta, anotaciones previas, que no son condenas, ojo, son anotaciones por capturas por delitos graves o delitos violentos, como un elemento para que en un nuevo delito pueda tomar la medida de aseguramiento con privación de la libertad, que eso lo pueda tener en cuenta y sea clave en su decisión. Eso, por ejemplo, es importante. Hay que darle mejores herramientas a los jueces para que puedan actuar y seamos más efectivos, porque lo contrario se siente una bicicleta estática de capturar, y salen, alcalde, y vuelven y cometen delitos. Si por arte de magia todo lo que usted está proponiendo, herramientas para la justicia, si no quedaran en libertad, como están quedando efectivamente hoy en día, si todo eso pasara de la noche a la mañana, ¿mejoraría la seguridad en Bogotá? Sin duda, Néstor. Usted puede hablar con todos los alcaldes, además no solamente en Bogotá. Todos los alcaldes sufren esta situación y lo manifiestan. Amplío la pregunta. ¿Esto mejoraría especialmente temas de seguridad urbana? Sin lugar a dudas. O sea, no es lo único, pero sin lugar a dudas ayuda mucho, porque pues la cantidad de veces que se captura, digamos, yo les menciono el caso, el asesino de Jean-Claude Bossard, por ejemplo, el muchacho que fue asesinado en la 108 con 19. 5 meses antes había sido detenido por hurto calificado, por ejemplo, y estaba libre, estaba en libertad. Entonces, así es muy difícil. Una persona que comete hurto calificado, que por ende debe tener violencia en su operación, ocurrió con violencia ese hurto, pues no puede quedar libre. Y cuando queda libre estamos mandándole el mensaje al delincuente: siga delinquiendo, que aquí no le va a pasar nada. Eso no puede pasar. Y eso requiere una reforma que creo que buena parte de los actores están de acuerdo en ella. Seguramente tendremos que dar un debate a fondo de las condiciones e implicaciones que tiene para cada uno de los actores. Por ejemplo, ¿se necesitarán más cárceles? Seguramente sí. Ese muchacho Bossard fue el que mataron el año pasado por robarle el teléfono celular. Creo que iba en una patineta, tal vez. Por robarle el celular en la 108 con 19. Exactamente. Sí. ¿Y usted se ha detenido, alcalde, a mirar por qué el juez de 5 meses antes de que eso ocurriera lo dejó en libertad? Sí, es un menor de edad. Es un menor de edad, el asesino. Podía haberlo el juez, por ejemplo, enviado a un programa de justicia restaurativa que tenemos en Bogotá, que ha funcionado muy bien. 95% de los casos no hay reincidencia, pero lo dejó fue en libertad vigilada, que es algo donde realmente no hay un control de la persona. Entonces yo creo que hay elementos en la ley que le dan cierta discrecionalidad al juez, que analiza. Yo creo que deberíamos cerrar eso para que un juez tenga más claro y más, digamos, definidas las decisiones que tiene que tomar cuando se cumplen ciertos criterios de un hecho como esos. Pero hay muchos casos, Néstor, por ejemplo, un caso de fleteros que habían cometido, al parecer, 4 casos de fleteo en enero, fueron capturados por la policía en un registro, les encontraron las armas y fueron liberados. Hay otro caso de los Rolex. Por ejemplo, los Rolex. Los Rolex es una investigación de más de 12 meses en 6 ciudades de Colombia, liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Fueron capturados y porque consideró el juez que no se cumplían los criterios para medida de aseguramiento con detención, fueron liberados. También unos delincuentes dedicados al hurto de vehículos de alta gama, capturados también con hechos violentos, porque cuando hurtan los vehículos muchas veces es con violencia, y quedaron liberados. Entonces es un tema muy frecuente que ocurre que delincuentes. Pero alcalde, ¿eso es culpa de lo que dice la ley o es culpa de los jueces que la interpretan siempre del modo garantista? A favor del victimario y no de la víctima. En favor del delincuente. Por ejemplo,
por ejemplo, yo creo que en el caso de los fleteros, la información que tengo es que si bien, digamos, estaba en investigación el caso de los otros fleteros, no había orden de captura en ese momento cuando les hicieron el registro y los encontraron. Y ellos no tenían, al parecer, anotaciones. Entonces, eso lleva a que el juez pues no pueda tener en cuenta, decir que hay una investigación en curso, no lo puede tener en cuenta. No es suficiente para tomar la decisión. Otro caso, este sí yo creo que fue un error grave. Un delincuente llamado alias Pantera, con antecedentes por homicidio, fue capturado el año pasado con 7 armas de fuego, un arma larga, por ejemplo, y fue liberado. Entonces, ahí hay muchos casos, digamos, que generan esa dinámica. Yo sí creo que, como les digo, hay casos de errores judiciales, hay casos de errores de la policía en el procedimiento, pero no siento, por la información que tenemos, que sean la mayoría. La mayoría es que el juez tiene en su obligación de valorar los casos elementos que tiene que tener en cuenta y no puede obviar. Yo creo que deberíamos cerrar en cierta forma esa rendija, limitar eso, y cuando, por ejemplo, un delincuente ha cometido un hecho violento, un hurto violento, no debería haber otros elementos ni atenuantes, así no tenga antecedentes, así no tenga otros delitos previos. Si cometió un delito violento y en flagrancia, capturado, por ejemplo, debería inmediatamente quedar preso. Suena lógico. Alcalde, le hago una pregunta. De aquí a que cambien la ley, que se pongan de acuerdo usted, el gobierno nacional, los congresistas, habrá elección de Congreso este domingo, va a pasar un tiempo largo, y mientras tanto, ¿qué? No, pues seguimos trabajando todos los días, Néstor. En Bogotá el año pasado fueron capturados más de 30.000 personas, por ejemplo, 29.000 en flagrancia, y seguimos trabajando, y la mayoría de casos la policía hace un gran trabajo con fiscalía, en la inmensa mayoría, y logra grandes resultados. Yo espero, por ejemplo, pronto resultados en los casos recientes que hemos visto. No tengo detalles de la investigación, pero yo le he pedido priorizar el caso del profesor del externado que fue asesinado, por ejemplo. Obviamente el caso de Diana Ospina, también priorizado ese caso, junto a otros, no solamente esos, muchos casos. Es más, a raíz de esos casos me llegó información de otros casos que no han sido denunciados. Y es muy importante la denuncia. Entonces estamos apoyando a las víctimas para que puedan denunciar, para que sea seguro, que eso es muy importante. Hemos conocido muchos casos muy visibles en la opinión pública que no tenían denuncia, no había denuncia, la policía no sabía, la fiscalía no sabía, y eso es grave para nosotros. Por eso creamos una figura, pues Bogotá la creó antes, nosotros la estamos fortaleciendo, que se llama ID, que busca ayudar al ciudadano que es víctima de un delito para que pueda denunciar fácilmente. Es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre los problemas de inseguridad. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, feliz día, 8:52 minutos. 8 de la mañana, 52 minutos. Felipe, esta es la respuesta del alcalde. De aquí a que se cambien las herramientas y se cambien las leyes, va a pasar un tiempo largo. Sí. De momento, pues toca seguir con las herramientas que tenemos, con las leyes que tenemos. Si se cambia, Néstor, porque eso se va quedando ahí en un entramado burocrático, y no es la primera vez, y no es por criticar al alcalde Galán, porque pues está haciendo lo que puede, que los alcaldes o algún alcalde se le ocurre lo mismo, que colaboración con la policía, que las cámaras, que la fiscalía y tal, y no pasa nada en esto, porque el problema, creo yo, está desbordado, pero es que falta tecnología. Esperemos, Felipe, que con tecnología y cambio de herramientas, porque se han reunido los alcaldes, el ministro de Justicia, la fiscal general de la Nación. Me parece que hay consenso para ajustar un poquito las tuercas. Ojalá, Néstor, porque pues ese problema de la inseguridad pues tiene enloquecidos a los bogotanos, pues. No, y a la gente de todas las ciudades, Felipe, en el país, en las grandes ciudades, el flagelo es similar, y se estrellan con que los jueces, en muchos casos, por cuenta de que así está la ley, o por cuenta de fallas o del fiscal del caso o del propio juez, deja libres a delincuentes muy peligrosos que salen, adivina qué, pues a seguir delinquiendo. A seguir delinquiendo. Sí. 8 de la mañana, 53 pero Néstor, ¿cuánto llevamos nosotros en este programa? Casi 15 años, creo. Y yo creo que el primer día hablamos de esto y hemos hablado de ahí en adelante por lo menos una vez a la semana. Y el diagnóstico, además de los alcaldes, parece ser el mismo siempre, que es ese, que los jueces sueltan a los delincuentes y entonces los delincuentes salen a cometer barbaridades en las calles. Yo recuerdo que hace, ¿qué será?, 3, 4 años, la alcaldesa Claudia López
ella llevó al Congreso de la República un proyecto de ley, el mismo que el alcalde Carlos Fernando Galán ahora está anunciando. Ella lo llevó, pues algunos congresistas lo presentaron y eso pues no surtió efecto, entre otras cosas porque no hubo apoyo político, apoyo político porque en ese momento hubo mezquindad, ¿no? Porque era la alcaldesa y entonces eso le ayudaba a ella políticamente y era mejor no apoyarla y de hecho ese proyecto se quedó ahí y nadie lo tocó. Pero no nos hagamos ilusiones, Néstor. La verdad es que el número de delitos que pueden estar asociados a este problema que estamos mencionando es un número de delitos relativamente marginal. Claro que uno puede encontrar los ejemplos. El del asesino de la 109 con 19 lo habían soltado, el fulanito tal. Claro, yo puedo poner unos ejemplos, pero cuando usted toma el conjunto de los delitos y encuentre y busca cuáles están asociados a una eventual falla de la justicia por haber dejado libre prematuramente a un criminal, eso es relativamente mal. Las cifras que yo tengo, Héctor, son diferentes porque los delitos en Bogotá, los delitos urbanos, son cometidos por delincuentes reincidentes que salen de la cárcel, se enfrentan a un juez, lo sueltan y vuelven y salen a cometer delitos. Pero ese es uno de muchos temas que afecta la seguridad en una ciudad como Bogotá. Y es que el alcalde Galán cometió exactamente el mismo error que la alcaldesa Claudia López. Y es que en campaña cayeron en la tentación de prometerle al electorado que ellos iban a ser los jefes de la policía, que ellos iban a resolver el problema de seguridad, porque por supuesto aquejaba a los ciudadanos. Pero esto no se soluciona con tecnología, Néstor, esto se soluciona con presidente. Para mejorar la seguridad en Bogotá o en cualquier gran ciudad usted necesita, primero, policía, más alistamiento de policía. Lamentablemente eso no depende de ningún alcalde cuántos policías le manden. Eso ellos parecen mendigos, van al ministro de Defensa, por favor, mándeme unos policías, yo le doy una plata, le mandan unos cuantos policías, a los meses se los quitan. Necesita jueces, necesita una reforma a la justicia, necesita un fortalecimiento de la rama judicial, eso tampoco depende de un alcalde, llámese Claudia, llámese Carlos Fernando, no, necesita adicionalmente la capacidad, claro, de una alcaldía, pero necesita herramientas que solo puede proveer el gobierno nacional. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto, Néstor? Que en esta campaña, que estamos a 2 meses de elegir próximo presidente de la República, de eso no se habla. El tema de la seguridad en las ciudades, nadie habla. Todo el mundo asume que es que eso lo va a resolver el alcalde o la alcaldesa o el que sea, y no son conscientes que esto es un problema que solo puede resolver la nación entre justicia, Congreso y la rama ejecutiva nacional. Me dan un dato, el 47% de las personas capturadas tienen capturas previas, es decir que son reincidentes. Y de todos los imputados, el 62%, es decir, más de la mitad, tiene imputaciones previas. Esa era la mayoría que yo le decía a Héctor. 857, ¿qué tiene que ver Bruno? Néstor. ¿No se habla de Bruno? Claro, no se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Pero además de eso, Néstor, ojo con la carga simbólica de un delincuente que sabe que si lo atrapan, es probable por tantas leyes, por tantas normas, por tantas situaciones, que lo dejen suelto. Ojo que ahí hay una carga simbólica muy importante para que los demás sean capaces. No es que lo sueltan por tantas normas, padre. No, por las garantías, que además son normales, que uno las entiende. Por eso habría que repensarlas todas. 8:57. No, pero uno no entiende Néstor, que tenga así como están hay que... Señor Aurelio. Sí, Néstor, mire, todo el menú que se quiera sacar para reprimir el crimen en Bogotá está bien. El pie de fuerza, entiendo que solo hay 16.000 policías, más tecnología, cámaras. Cuando uno ve películas de la policía de países como Estados Unidos, la tecnología se ha vuelto un elemento fundamental para la detección del crimen. Pero a mí me sigue haciendo falta la parte que tiene que ver con la prevención desde el punto de vista social. Es que no se nos olvide que el asesino de Miguel Uribe fue un pelado de 18 años que estuvo un rato y después se perdió en medio del crimen, y así por el estilo usted encuentra cantidades de jóvenes y de muchachos que cogen el camino. Peor, Aurelio, peor, no tenía 18, tenía 14. Sí, era menor de edad. Y no le oigo al alcalde Galán, no le oigo nada en ese sentido. O sea, el proyecto de ley no va a tener un componente, si quiere ponerlo así, social, que ayude a reforzar, por lo menos, o a prevenir la aplicación de la ley
a criminales en gestación. Me va a hablar de las causas objetivas y subjetivas de la violencia. Sí, yo sé que me lo iba a decir. 1982, sí, señor. Ya me lo iba a decir, pero sigue siendo válido. 8 de la mañana. Pero sigue siendo válido. Causas objetivas del crimen. Me recuerda a un oyente que el tema del agravamiento por la reincidencia ya existía y recientemente la Corte Constitucional lo tumbó. Ponencia de Miguel Efraín Polo. Claro, pero mientras sigamos negando que hay causas sociales que llevan a la gente a la criminalidad, pues no vamos a resolver el tema. Mientras nos parezca un chiste ese tema de que los delincuentes, pues eventualmente y especialmente los más jóvenes, llegan allá por unas razones familiares, sociales, personales, etcétera, y que eso solo se resuelve con castigo, apague y vamos. De acuerdo, hay que encontrar un justo medio entre resocialización y justicia, Néstor. La misma tesis del presidente Gustavo Petro, que dice que el Tren de Aragua es producto de unos muchachos que tomaban cerveza en un sillón en Venezuela. Mire lo que dijo el alcalde. Sí, señor. En un sillón en Venezuela, y que vinieron, como se agravó la situación en Venezuela, vinieron a cometer delitos en Colombia. No, solamente una cosa, Néstor, perdóneme que lo interrumpí. Decía el alcalde Galán que el 95% de los menores infractores de la ley que van a los centros de resocialización no vuelven a delinquir. Es decir, que si hay una política social efectiva ahí. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. A 100 días de la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Este 8 de